Mi nombre es Sofía, y durante 3 años creí conocer a Mateo mejor que a mí misma. Creí que éramos el uno para el otro, que nuestro amor era inquebrantable. Qué ingenuo fui. Todo comenzó cuando mi abuela Esperanza, la mujer que me crió, después de que mis padres murieran en ese accidente cuando yo tenía apenas 12 años, me llamó una tarde de marzo con voz temblorosa. Mija, me dijo, necesito verte. Es urgente. Cuando llegué a su pequeña casa, en las afueras de la ciudad, la encontré sentada en su mecedora favorita, sosteniendo un sobre amarillento entre sus manos arrugadas. Sus ojos, siempre tan brillantes, estaban velados por las lágrimas. Sofía, mi niña, comenzó, he estado guardando esto durante más de 20 años. Tu abuelo, que en paz descanse, me hizo promisomarme que solo lo abriría si algo me pasaba o si tú realmente lo necesitaras. Mis manos temblaron cuando tomé el sobre. Dentro había documentos bancarios, certificados y una carta escrita con la letra perfecta de mi abuelo. Las lágrimas comenzaron a caer cuando leí, para mi nieta adorada, Sofía, si estás leyendo esto, significa que necesitas saber la verdad sobre tu herencia. Resulta que mi abuelo había sido mucho más exitoso de lo que jamás imaginé. Había invertido sabiamente durante décadas. Y había una cuenta bancaria en Suiza con exactamente $6.247,832 a mi nombre, 6 millones que cambiarían mi vida para siempre. Pero mija, me advirtió mi abuela con voz quebrada. Tu abuelo también escribió esto, el dinero revela la verdadera naturaleza de las personas. Ten cuidado en quien confías. Esa noche, mientras Mateo dormía a mi lado en nuestro apartamento, no pude cerrar los ojos. ¿Cómo le contaría algo así? ¿Cómo reaccionaría? Llevábamos hablando de casarnos, de comprar una casa juntos, de tener hijos. Este dinero podría hacer realidad todos nuestros sueños. Al día siguiente, después de 1000 vueltas en mi cabeza, tomé una decisión que ahora sé que fue un error. Transferí todo el dinero a una cuenta conjunta que Mateo y yo habíamos abierto el año anterior para nuestros planes futuros. Una cuenta que él también podía manejar. Amor, le dije esa tarde cuando llegó del trabajo. Tengo algo increíble que contarte. Sus ojos se iluminaron cuando le expliqué todo. Me abrazó, me besó, me dijo que era la mujer más afortunada del mundo y que él era el hombre más afortunado por estar conmigo. Vamos a ser tan felices. Sofía, vamos a tener la vida que siempre soñamos. Esa noche hicimos el amor con una pasión que no sentía desde hacía meses. Hablamos hasta el amanecer sobre nuestros planes, la casa junto al mar que siempre habíamos imaginado, el viaje por Europa que postergamos tantas veces, la familia que queríamos formar, pero cuando desperté al día siguiente, algo estaba terriblemente mal. La cama estaba fría a mi lado. Los cajones de Mateo estaban vacíos. Su ropa, sus libros, sus cosas personales. Todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. En la mesita de noche, solo había una nota que decía, Sofía, necesito tiempo para procesar todo esto. Por favor, no me busques. Corrí a mi laptop con el corazón desbocado. Cuando accedí a nuestra cuenta bancaria, la pantalla me mostró un saldo que me hizo caer de rodillas. Las 6 millones de dólares desaparecidos, junto con el hombre que creía que me amaba. Pero lo que descubriría en las próximas horas me destrozaría de maneras que jamás imaginé. Los siguientes días fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Llamé a Mateo cientos de veces. Fui a su trabajo, a la casa de su madre, a todos los lugares donde pensé que podría estar. Nadie sabía nada, o al menos, eso decían. Mi abuela Esperanza vino a quedarse conmigo porque no podía dejar de llorar. Mija, me decía mientras me acariciaba el cabello. A veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Fue entonces cuando decidí hacer lo que debía haber hecho desde el principio, investigar. Contraté a un detective privado llamado Ricardo Méndez, un hombre de 60 años con ojos cansados pero determinados que me prometió encontrar respuestas. Señorita Sofía, me dijo en su oficina 3 días después, lo que voy a contarle no va a ser fácil de escuchar. Puso sobre su escritorio una carpeta llena de fotografías, documentos y registros bancarios. Las primeras fotos me golpearon, como un puñetazo en el estómago. Mateo saliendo de un hotel de lujo con una mujer rubia que yo no conocía. La fecha en las fotos era de 2 semanas antes de que yo le contara sobre el dinero. Su llama Isabella Morales, continuó Ricardo, tienen una relación desde hace 8 meses. Pero eso no es lo peor. Señorita, mi mundo se desplomó cuando me mostró los siguientes documentos. Mateo había estado planeando esto mucho antes de que yo supiera sobre la herencia. Había registros de búsquedas en Internet sobre cómo acceder a cuentas bancarias conjuntas y transferencias internacionales, sin rastro que databan de meses atrás. Su novio, me explicó Ricardo con voz suave, ha estado investigando sus finanzas familiares durante casi un año.
Tenemos evidencia de que contrató a alguien para investigar el pasado de su abuelo. Las lágrimas que creía que ya no me quedaban comenzaron a caer nuevamente. ¿Quiere decir que él ya sabía sobre el dinero? No exactamente sobre los 6 millones. Pero sí sabía que su familia tenía secretos financieros. El momento en que usted le contó sobre la herencia fue la confirmación de lo que él había estado buscando. Pero la revelación más devastadora estaba por venir y Ricardo abrió otra carpeta y sacó unas fotografías que me hicieron sentir náuseas. Señorita Sofía. ¿Reconoce a esta persona? Era una foto de Mateo abrazando a alguien que me hizo temblar de pies a cabeza. Mi prima Carmen, la hija de mi tía Rosa. La única familia que me quedaba además de mi abuela. Su prima Carmen ha estado trabajando con él desde el principio. Ella fue quien le proporcionó información sobre la historia financiera de su familia. De hecho, Ricardo hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. Ella fue quien le presentó a Isabella Morales. Las dos son amigas desde la universidad. Mi mundo no solo se había desplomado, se había convertido en polvo. Carmen, quien lloraba conmigo en el funeral de mis padres. Carmen, quien me consolaba cuando tenía pesadillas sobre el accidente. Carmen, quien me decía que éramos como hermanas, que siempre estaríamos juntas pase lo que pase. Carmen, quien había estado en mi casa 2 semanas antes. Quien vio los documentos de mi abuelo cuando mi abuela los trajo, quien me abrazó y me dijo, qué maravilloso, prima. Te mereces toda la felicidad del mundo. Hay más, continuó Ricardo. El dinero no solo desapareció, fue transferido a 3 cuentas diferentes en paraísos fiscales. Una a nombre de Mateo, otra a nombre de Isabella. Y la tercera hizo otra pausa devastadora, a nombre de Carmen Herrera. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado. Las personas en las que más confiaba, las personas que más amaba, habían estado planeando destruirme durante meses. Pero Ricardo aún no había terminado. Señorita Sofía. Necesita saber algo más. Ayer intercepté una conversación telefónica entre su prima y Mateo. Están planeando regresar a México en 2 semanas para vender la casa de su abuela y reclamar cualquier otra propiedad familiar que puedan encontrar. La casa de mi abuela. La única casa que me quedaba de mi infancia, llena de recuerdos de mis padres, de mi abuelo, de todo lo que había perdido esa noche mientras mi abuela dormía. Me senté en el balcón de mi apartamento vacío y miré las estrellas. Por primera vez en días, no lloré. Algo dentro de mí había cambiado. La tristeza se estaba transformando en algo más peligroso. Determinación. Si creían que iban a destruir todo lo que me quedaba, se equivocaban completamente. Era hora de que Sofía la ingenua muriera y naciera alguien completamente diferente de alguien que sabía jugar el juego tan bien como ellos. Lo que Mateo, Isabella y mi querida prima Carmen no sabían es que mi abuelo no solo era inteligente con el dinero, era inteligente con la gente. Esa madrugada, después de mi reunión con Ricardo, revisé nuevamente todos los documentos que mi abuela me había entregado. Fue entonces cuando encontré algo que había pasado por alto en mi shock inicial. Una segunda carta, más pequeña, escrita en el reverso de una fotografía vieja. Mi querida Sofía, decía la letra temblorosa de mi abuelo. Si algún día alguien te traiciona por dinero, recuerda que los verdaderamente inteligentes siempre tienen un plan B. Ve al Banco Central, pregunta por la caja fuerte 147. La clave es tu fecha de nacimiento. Confía en tu instinto, mi niña. El dinero puede ser robado, pero la inteligencia no. Mis manos temblaron mientras marcaba el número del banco. A las 9 de la mañana estaba parada frente a la caja fuerte 147, introduciendo mi fecha de nacimiento. Con dedos temblorosos, lo que encontré dentro cambió todo el juego. No solo había otro $1.000.000 en bonos del tesoro y oro, sino también algo mucho más valioso, documentos que demostraban que mi abuelo había sido socio silencioso de una empresa de seguridad informática que ahora valía $30 millones. Una empresa que, según su testamento, me pertenecía completamente, pero lo más importante no era el dinero, eran las cartas. Mi abuelo había documentado meticulosamente todas las conversaciones sospechosas que había tenido con miembros de nuestra familia a lo largo de los años, incluyendo varias con la madre de Carmen, mi tía Rosa, quien había estado presionándolo durante años para que le revelara el paradero de las inversiones familiares. Había algo más que me heló la sangre, una conversación que mi abuelo había escrito con fecha del 15 de marzo de 2003, 2 días antes de que mis padres murieran. Rosa vino otra vez preguntando sobre el dinero. Esta vez no fue sutil. Me dijo que si algo me pasaba o si algo les pasaba a mis hijos, ella se haría cargo de Sofía y de todo lo que le correspondiera. Hay algo en sus ojos que no me gusta. Voy a hablar con mi hijo mañana sobre mis preocupaciones. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel amarillento.
Mi abuelo había tenido sospechas sobre mi tía Rosa desde antes del accidente. ¿Pero qué podía significar eso? Resulta que Carmen no había descubierto nuestros secretos por casualidad. Su familia había estado cazando nuestro dinero durante décadas. Y algo me decía que esta historia era mucho más profunda de lo que imaginaba. Con esta información en mis manos, llamé a Ricardo. Necesito que me ayude con algo, le dije. Pero esta vez no vamos a ser las víctimas. Y creo que necesitamos investigar el accidente de mis padres. Ricardo guardó silencio por un momento. Señorita Sofía, ¿está segura de que quiere abrir esa herida, Ricardo? Si hay algo sospechoso sobre la muerte de mis padres, necesito saberlo. Han pasado 20 años, pero nunca es tarde para la justicia. Mi plan era simple pero devastador primero. Ricardo usó sus contactos para rastrear exactamente dónde estaban mis 6 millones. Como sospechábamos, estaban distribuidos en 3 cuentas en las Islas Caimán. Pero lo que Mateo y las otras no sabían es que transferir dinero robado a paraísos fiscales deja un rastro digital que un buen detective puede seguir. Segundo, usé mi nueva posición como dueña de la empresa de seguridad para contratar a los mejores abogados internacionales especializados en recuperación de activos robados. Tercero, contraté a un equipo forense especializado en casos fríos para que revisara todo el expediente del accidente de mis padres. Cuarto, y esto fue lo más satisfactorio, decidí darles una probadita de su propia medicina. Mientras esperaba los resultados de las investigaciones, decidí jugar con ellos como gatos con ratones. Le pedí a Ricardo que filtrara información falsa, que yo había descubierto otra cuenta secreta con 10 millones más, pero que necesitaba ayuda para acceder a ella. La información llegó a Carmen a través de un amigo que Ricardo había plantado en la cárcel donde estaba siendo procesada. Tal como esperaba, Carmen contactó inmediatamente a Mateo. Y Mateo, desesperado por más dinero para pagar sus abogados, mordió el anzuelo. 3 días antes de que regresaran a México, Ricardo me llamó. Señorita Sofía, están en el aeropuerto de Miami. Mateo y Isabel ya van juntos. Carmen viene en un vuelo separado. Todos llevan equipaje caro y joyas nuevas, compradas con su dinero. Pero hay algo más, intercepté una llamada entre Carmen y su madre. Van a venir directamente a su casa esta noche. Perfecto, le respondí. Es hora del show. Esa tarde preparé mi apartamento como un escenario. Cámaras ocultas en cada rincón, micrófonos profesionales. Y por supuesto, los documentos falsos. Sobre la cuenta de 10 millones estratégicamente colocados, donde Carmen pudiera verlos. Cuando Mateo llegó a mi apartamento esa tarde, porque sí, tuvo la audacia de regresar como si nada hubiera pasado, yo estaba esperándolo con una copa de vino y una sonrisa. Sofía, mi amor, me dijo con esa sonrisa que una vez me derretía el corazón, puedo explicarte todo. Tuve que irme porque estaba asustado, era demasiado dinero, demasiada responsabilidad. Lo sé, mi vida, le respondí con voz suave. Acercándome a él, sé exactamente por qué te fuiste. Su cara cambió ligeramente, pero intentó mantener la actuación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, sé sobre Isabella, sé sobre Carmen, sé sobre las cuentas en las Islas Caimán, sé sobre los 8 meses de planning. Lo sé todo. Mateo, el color desapareció de su cara completamente. Pero, ¿sabes qué es lo más hermoso? Continué, tomando un sorbo de mi vino. Que ustedes robaron 6 millones, pero se perdieron de los 30 que realmente importan. Mateo intentó recuperar la compostura. Sofía, escúchame. Podemos arreglar esto. Podemos devolver el dinero y empezar de nuevo. Te amo, todo esto fue un error terrible. ¿Un error? Me reí, y por primera vez en meses, fue una risa genuina. Mateo, llevas 8 meses planeando robarme. Tienes una amante embarazada. Mi propia prima me traicionó por dinero. ¿Exactamente qué parte de esto fue un error? Sus ojos se llenaron de pánico cuando se dio cuenta de que yo sabía sobre él. Embarazo de Isabella. ¿Cómo sabes eso, querido? Mateo, le dije, caminando hacia la ventana, cuando tienes 30 millones de dólares. Puedes contratar a las mejores personas para que descubran cualquier cosa, incluyendo el hecho de que el bebé que Isabella está esperando no es tuyo. Su cara se puso blanca como la cal. ¿Qué? La prueba de paternidad que Isabella se hizo en secreto la semana pasada muestra que el padre es un tal Fernando Morales, su exnovio, quien, por cierto, también está involucrado en el lavado del dinero que me robaron. Mateo se desplomó en el sofá. No puede ser, ella me dijo. Te dijo lo que necesitabas escuchar para que siguieras con el plan. Igual que Carmen te dijo que yo confiaba ciegamente en ella. Igual que tú me dijiste que me amabas mientras planeabas destruirme. En ese momento, la puerta se abrió y entraron 2 agentes federales junto con Ricardo. Mateo Ruiz, dijo uno de los agentes. Está bajo arresto por fraude bancario internacional y lavado de dinero.
Mientras lo esposaban, Mateo me miró con odio puro. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que me amabas. Me acerqué a él y le susurré al oído, te amaba. Mateo. Pero resulta que mi abuelo tenía razón, el dinero revela la verdadera naturaleza de las personas. Y tu verdadera naturaleza es la de un ladrón. Carmen llegó 1 hora después. Directo a mi apartamento como había planeado. La pobre ilusa no sabía que Mateo ya había sido arrestado. Prima, me dijo con lágrimas en los ojos, sé que cometí un error terrible. Pero necesito que me perdones. Somos familia, somos lo único que nos queda. Tienes razón, Carmen, le respondí. Invitándola a sentarse. Somos familia. Por eso lo que hiciste duele tanto. Comenzó a llorar más fuerte. Estaba desesperada. Sofía, mamá está enferma, los gastos médicos nos están matando. ¿Te refieres al cáncer terminal que nunca existió? Le pregunté con calma. Carmen se quedó paralizada. ¿Cómo? O quizás te refieres a la diabetes que tu seguro médico cubre completamente. Carmen. Hasta en este momento sigues mintiéndome. La máscara finalmente se cayó de su cara. Mira, Sofía, siempre fuiste la princesita de la familia. La huerfanita que todos tenían que proteger y mimar. ¿Sabes lo que era vivir a tu sombra? Saber que el abuelo te había dejado todo a ti mientras nosotros teníamos que luchar por cada peso. Entonces esto nunca fue sobre ayudar a tu madre. Le dije, esto fue sobre envidia. Por supuesto que fue sobre envidia, gritó, mostrando finalmente su verdadera cara. Tus padres mueren y de repente te conviertes en la víctima que todos tienen que consolar. El abuelo te adora, la abuela te cuida, todos te dan dinero y regalos por lástima. Mientras tanto, yo tengo que trabajar desde los 16 años para ayudar en mi casa. Mis padres murieron, Carmen. ¿Realmente crees que hubiera preferido dinero a tener a mis padres vivos? Su quedó callada por un momento. Y por primera vez vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Pero duró poco. Bueno, ya están muertos, dijo con crueldad. Al menos el dinero puede servirnos a los que seguimos vivos. Fue en ese momento cuando decidí jugar mi carta final, Carmen. Hay algo que necesitas saber sobre el accidente de tus padres. ¿Qué quieres decir? Saqué los resultados de la investigación forense que había recibido esa mañana. El accidente de mis padres no fue un accidente. Carmen se puso pálida. ¿De qué estás hablando? Los frenos del carro fueron saboteados. Alguien cortó las líneas de freno, de manera que fallarían después de unos kilómetros de manejo. Y tenemos evidencia de quién lo hizo. Las manos de Carmen comenzaron a temblar. Eso es imposible. Fue un accidente, todos lo saben. Tu madre. Carmen, tu madre mató a mis padres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen me miró como si hubiera visto un fantasma. Estás loca, susurró. Mamá, nunca. Tenemos las huellas dactilares en las herramientas que se usaron para cortar los frenos. Tenemos testimonios de un mecánico que vio a tu madre cerca del carro el día antes del accidente. Y tenemos las conversaciones que mi abuelo documentó, donde tu madre básicamente admitió que se haría cargo de mi herencia si algo les pasaba a mis padres. Carmen se levantó tambaleándose. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Tu madre mató a mis padres porque sabía que si ellos morían, eventualmente el dinero de la familia llegaría a mí y como mi única familia cercana. Ustedes tendrían acceso a ese dinero. 25 años de planning, Carmen. Tu familia lleva 25 años planeando robarme. Carmen se desplomó en el suelo, llorando histéricamente. No sabía nada, Sofía, te lo juro por Dios, no sabía nada sobre eso. Quizás no sabías sobre el asesinato, le dije, mirándola desde arriba, pero si sabías que estabas cazando dinero que no te pertenecía. Y cuando tuviste la oportunidad de robarme 6 millones. No dudaste ni un segundo. En ese momento, entraron los agentes que habían arrestado a Mateo, seguidos de más policías. Carmen Herrera, anunció uno de ellos, está bajo arresto por fraude bancario, lavado de dinero. Y como cómplice después del hecho en el caso del doble homicidio de María Elena Vázquez y Roberto Martínez. Mientras la esposaban, Carmen me gritó, esto no va a quedar así, Sofía. Mi madre es inocente. Vamos a pelear esto. Pelea todo lo que quieras, le respondí. Tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar. Y a diferencia de ustedes, yo tengo la verdad de mi lado. Carmen y Isabella fueron arrestadas esa misma noche. El dinero fue congelado y gracias a los abogados que contraté, recuperé hasta el último centavo en menos de 2 meses. Pero la verdadera venganza no fue el dinero recuperado. La verdadera venganza fue la llamada que recibí 3 semanas después, era Mateo. Desde la cárcel. Sofía, por favor, me suplicaba con voz quebrada. Era todo mentira. La planeé porque estaba desesperado, tengo deudas que no conoces. Gente peligrosa me estaba presionando, pero mis sentimientos por ti eran reales. Por favor, ayúdame a salir. De aquí, Mateo, le respondí con la voz más dulce que pude encontrar.
¿Sabes qué es lo irónico? Que si me hubieras contado la verdad desde el principio, si me hubieras pedido ayuda con tus problemas, yo te habría dado los 6 millones sin pensarlo 2 veces. Porque eso hace el amor verdadero, confía y se sacrifica. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Pero en cambio, continué, elegiste traicionarme, humillarme y destruir mi familia. Así que ahora vas a tener mucho tiempo en prisión para pensar en las decisiones que tomaste. Colgué el teléfono y nunca volví a contestar sus llamadas. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después del arresto, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Isabella. Llorando histéricamente, señorita Sofía, me suplicaba entre sollozos, mi hija está embarazada de Mateo. Por favor, retire los cargos, ella es muy joven, no sabía lo que hacía. La ironía era deliciosa. Su hija, le respondí con calma, ayudó a planear el robo de 6 millones de dólares. La juventud no es excusa para la maldad calculada. Pero lo que más me impactó, llegó un mes después, una carta de Carmen desde la cárcel. Prima, decía la carta con letra temblorosa, sé que no merezco tu perdón, pero necesitas saber que todo comenzó porque mamá está enferma. Cáncer terminal. Los tratamientos costaban una fortuna y no teníamos dinero. Cuando Mateo me propuso el plan, pensé que era la única manera de salvar a mi madre. Por primera vez en meses, lloré. No de tristeza, sino de rabia. Porque incluso en esa carta, Carmen seguía manipulándome. Contacté a Ricardo para investigar y descubrimos que la madre de Carmen sí había estado enferma, pero de diabetes, no de cáncer, una enfermedad completamente tratable y que su seguro médico cubría. Incluso en prisión, Carmen seguía mintiendo. La última llamada de Mateo que decidí contestar fue la más reveladora. Sofía, me dijo con voz desesperada. Necesitas saber algo. Carmen no solo sabía sobre el dinero de tu abuelo, ella sabía sobre el accidente de tus padres. Mi sangre se congeló. ¿Qué quieres decir? Su madre, tu tía Rosa, me contó algo. La noche antes de que nos arrestaran. El accidente de tus padres. No fue casualidad. Tu tía había alterado los frenos del carro porque sabía que, si tus padres morían, el dinero de la familia eventualmente llegaría a ustedes. Y Carmen sería tu única familia cercana. El teléfono se me resbaló de las manos. 20 años. 20 años viviendo con la culpabilidad de haber sobrevivido. 20 años preguntándome por qué mis padres tuvieron que morir. 20 años siendo consolada por la misma mujer que los había asesinado. Ricardo confirmó la información en 3 días. Había evidencia forense que nunca había sido analizada correctamente, testigos que nunca fueron interrogados. Y un mecánico que recordaba haber visto a Rosa cerca del carro de mis padres. El día antes del accidente, Rosa fue arrestada por doble homicidio. Carmen recibió cargos adicionales como cómplice después del hecho. La sentencia de Mateo se extendió por su participación en ocultar evidencia de asesinato 6 meses después. Estaba sentada en la terraza de mi nueva casa frente al mar, la misma casa que Mateo y yo habíamos soñado, pero que ahora era solo mía, cuando mi abuela se acercó con una taza de café. ¿Estás feliz, mija?, me preguntó. Estoy en paz, abuela, le respondí. Aprendí que a veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después. Mi teléfono sonó en ese momento. Era otro número desconocido. Probablemente Mateo desde la cárcel otra vez. Esta vez ni siquiera miré la pantalla. Simplemente lo puse en silencio y volví a contemplar el océano. En mi mesa había una carta que había llegado esa mañana. Era de una fundación de víctimas de crímenes familiares, agradeciéndome por la donación de 5 millones de dólares que había hecho en nombre de mis padres, porque había aprendido la lección más valiosa de todas. El dinero puede ser robado, pero la dignidad, una vez recuperada, es inquebrantable, y la mejor venganza no es la destrucción, sino la construcción de algo hermoso sobre las cenizas de la traición. ¿Alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te trataron como un estorbo? Comenta tu historia abajo, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. A veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela, y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después.